Muy buenas tardes a todos, gracias por atender este webinar. Hoy nos acompaña el doctor Salomón de Jesús Alas Guardado. El doctor Alas egresó en 1999 del Instituto Politécnico Nacional como ingeniero químico industrial. Su doctorado lo realizó en el área de fisicoquímica de superficies en el Departamento de Química de la UAM Iztapalapa, egresando en el 2006 como doctor en ciencias. En el 2007-2008 estuvo realizando 2 estancias postdoctorales en la Facultad de Química de la UNAM. Desde 2010 labora en el Departamento de Ciencias Naturales de la UAM Coajimalpa, en donde es profesor titular nivel C. Desde el 2008 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1 y cuenta con perfil deseable PRODEP desde el 2011. Las líneas de investigación que el doctor desarrolla son mecanismos de reacción sobre superficies, fenómenos no lineales, fenómenos de plegamiento y estabilidad de proteínas y polidispersidad. El doctor Alas ha dirigido una tesis de doctorado, 4 tesis de maestría, 9 proyectos terminales de licenciatura y 13 proyectos de servicio social. Además, ha publicado 22 artículos en revistas internacionales, 2 artículos en revistas nacionales, un capítulo del libro, 6 memorias de congresos arbitradas y un artículo de divulgación. Así como también ha asistido a 31 congresos locales, nacionales e internacionales, en los cuales ha presentado alrededor de 50 trabajos. También cuenta con una amplia participación en docencia y en gestión universitaria. Pues nuevamente agradecerle, doctor, por haber aceptado y bueno, pues adelante con su presentación. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Alfredo. Buenas tardes a todos. Voy a apagar mi cámara para hacerles la presentación. Bueno, creo que ahí se ve mi presentación. Bueno, se ve mi escritorio y aquí sería la presentación. Bueno, si se atora o no se escucha bien, me dicen por favor y me puedo acercar más al módem de aquí de la casa. ¿Sale? Porque luego ya ven que con el internet pues tenemos fallas. En primer lugar, pues quiero agradecer al profesor Alfredo Tlahuize por haberme invitado a este seminario. Él muy amablemente me hizo la invitación hace un par de meses, un mes por ahí, mes y medio. Y bueno, le agradezco mucho su invitación. Espero que cubra las expectativas que él tiene para darles esta plática. Miren, bien lo decía el profesor Tlahuize, yo soy ingeniero químico, doctor en ciencias químicas, me dedico más a la química, pero últimamente he trabajado algunas líneas de investigación en las que tiene que ver la biofísica. Y creo que estoy en un terreno bastante bueno porque ustedes pues son físicos y matemáticos y yo creo que me pueden aportar bastante más que yo les puedo, yo creo que me pueden aportar bastante a esta plática. Este trabajo ha sido desarrollado en el Departamento de Ciencias Naturales. Tenemos este símbolo, es un ADN, ¿sí? Una doble hélice de ADN, y aquí está la molécula de agua como dadora, como la promotora de vida en este planeta, ¿no? Entonces, y bueno, y pertenezco aparte del el Departamento de Ciencias Naturales, pues está en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Coajimalpa, en la Ciudad de México. Espero que me alcance el tiempo y poderles platicar acerca un poco de la universidad, ¿sí? De cómo surgió este campo de la universidad. Bueno, el trabajo que les voy a presentar o lo que les voy a hablar es estudio de cepillos poliméricos con cadenas polidispersas utilizando dinámica de partículas disipativas, o se llama también DPD, así es como se conoce técnicamente en el mundo científico. Bueno, este es mi nombre, estoy para servirles y al final, pues si tienen dudas, pues con todo gusto, si las puedo responder, adelante. ¿Cuál es el contenido de la plática? Voy a presentarles una introducción, el método y el modelo que utilizamos para hacer este trabajo, los resultados y las conclusiones. Bueno, este trabajo, bueno, voy a explicarles qué es un cepillo polimérico.
Todos conocemos un cepillo. Bueno, tal vez los jóvenes ya no conocen tanto este tipo de cepillos. Es un cepillo para limpiar zapatos, y lo digo porque ahora se utiliza mucho el tenis, y pues ya no se lustran. Los tenis pues nada más se lavan, no se lustran, pero las personas que utilizan zapatos pues saben de qué estoy hablando, ¿no? Es un cepillo para lustrar zapatos, o imagínense un cepillo de dientes, un cepillo para lavar ropa, o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué compone un cepillo? Lo compone una superficie y cerdas, ¿verdad? O sea, todos estos pelitos que tenemos acá, pues se llaman cerdas. Antiguamente los cepillos los hacían con las barbas de las ballenas. Cazaban las ballenas y las barbas las utilizaban para hacer cepillos, ¿no? Ahora, pues, la mayoría de los cepillos, pues, son sintéticos, son de polímeros. Entonces, yo puedo ver en esta caricatura, ¿vale? Ese mismo cepillo, tengo una superficie y tengo estos pelitos que tenemos acá, o las cerdas, pero estas van a ser cadenas de polímeros, ¿sí? Bueno, estos tienen muchísimas aplicaciones, los cepillos poliméricos, ¿vale? Esto se les conoce como cepillos poliméricos. Entre ellas, por ejemplo, se controla la interacción entre nanopartículas, o sea, se hacen recubrimientos de nanopartículas, y para que no se aglomeren, pues ponen polielectrolitos cepillos de polielectrolito aquí, y se repelen o buscan tratar de controlar las interacciones para que no se aglomeren. Hay diferentes tipos de cepillos. Bueno, otra sería para hacer recubrimientos inteligentes, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos cómo se puede hinchar un cepillo, ¿vale? Haciendo estos pelitos, entra el agua aquí, o sea, las partículas de agua, y podemos hacer que se esponje, ¿no? Por ejemplo, tener quitamos el solvente de aquí, ¿sale? Por ejemplo, podemos quitar y queda seco el cepillo y hacemos un recubrimiento. Otra sería para liberación de fármacos, ¿vale? Se utilizan cepillos, o sea, se hacen micelas, se pueden recubrir de cepillos, y luego se pueden hacer estas nanocápsulas que se hacen, pues podemos liberar fármacos. También como lubricantes, también se utilizan como lubricantes. Tenemos dos superficies que están encontradas, y estos cepillos pues nos van a ayudar para reducir la fricción entre estas dos superficies. También un poco que tiene que ver con el control de interacciones entre nanopartículas, pues es para estabilizar partículas coloidales. Bueno, esto es como lo que tenemos en industria, lo que se está haciendo de los cepillos poliméricos, ¿sale? Hay muchísimas aplicaciones de ellos, pero también una particularidad que hay de los cepillos es que no solamente existen a nivel industrial, sino que también a nivel biológico. Por ejemplo, aquí en el pulmón, estos son cilios, ¿sale? Aquí hay una superficie, el pulmón tiene una superficie, ¿sí? Los alvéolos aquí tienen una superficie, y estos se llaman cilios. Estos cilios nos van a servir para limpiar de impurezas cuando el pulmón, no sé, entra algún ser extraño, ¿no? Entonces los cilios lo que hacen es moverse y sacan las impurezas. Inclusive segregan fluidos aquí para hacer limpieza. También lo vemos en el intestino. Miren, esta es la superficie del intestino, y se ven estas microvellosidades. En el pulmón se llaman cilios, y en el intestino vamos a encontrar que existen microvellosidades. Esto lo que hacen es aumentar la superficie, aumentan el tamaño de la superficie, y pueden atrapar los nutrientes. Mientras que aquí es de limpieza, aquí puede ser para atrapar nutrientes. Pero también se han observado en células epiteliales del cérvix, ¿sí? En las mujeres hay una zona que se llama zona de estratificación, y ahí, en esa zona de estratificación, existen estos cepillos. Ahora, lo importante de esto es que aquí, en donde está esta zona, es donde se llevan a cabo las neoplasias. Por lo general, el 99% de las neoplasias que ocurren en el cáncer cervicouterino
tienen que ver con esta zona estratificada y de transformación, también se le conoce. Bueno, aquí está la bibliografía de todo esto, sí, de todas las figuras que les puse. Bueno, entonces, miren, voy a enfocarme a este tipo de células, ¿vale? Voy a enfocarme a ese tipo de células, que serían células sanas. Aquí tenemos células sanas del cervix, ¿sí? Y células cancerosas también del cervix. Si ustedes se fijan, les decía, este tipo de células están en una región que se llama región, son estratificadas y estas células están en una zona de transformación, están cerca del cuello uterino. Bueno, si ustedes se fijan, aquí se hizo una microscopía de barrido, electrónica de barrido, y fíjense en la célula normal, ¿sale? Los cepillitos estos, las microvellosidades son diferentes a la cancerosa. Si ustedes se fijan, la cancerosa, las microvellosidades que tienen ahí, que tienen aquí, son más grandes, ¿sale? Bueno, y esto lo podemos ver también aquí en una microscopía confocal, ¿sí? Aquí inclusive se puede ver el núcleo de la célula, cómo está dañado, pero se observan que los cepillitos, las microvellosidades también han cambiado su morfología. En la microscopía de transmisión electrónica también lo podemos ver, ¿sí? Bueno, electrónica de transmisión también lo podemos ver. Miren cómo están las microvellosidades aquí. Todas estas microscopías, por supuesto, son ópticas. Entonces, esto lo estudiaron un profesor que se llama Igor Sokolov, ¿sí? Y publicó en Nature Nanotechnology, lo publicó en 2009. Él empezó a darse cuenta de esto. Bueno, ya habían algunos otros estudios, pero él empezó a hacer estudios más profundos. Entre los estudios que él hizo fue el medir la fuerza de estos cepillos, ¿sale? Como tenemos una superficie y tenemos los cepillitos como si fuera un cepillo polimérico, entonces, por medio de una microscopía de fuerza atómica, midió la fuerza que presentan los cepillos a diferentes alturas. Entonces, él observó que había una región, que la fuerza de oposición que tenían los cepillos, tanto de células cancerosas y células normales, pues eran diferentes. Hay una cierta región en donde, por ejemplo, las cancerosas se aglomeran, que es esta región de acá. Bueno, y a diferencia de las microscopías ópticas, pues en esta microscopía de fuerza atómica, lo que les digo es podemos medir la fuerza entre la superficie y la punta del microscopio. Bueno, entonces, él hizo los perfiles de fuerza. Por ejemplo, él dijo, bueno, a las células normales hizo un estudio estadístico y vio que las células normales tenían un solo cepillo, o sea, que eran de una sola longitud. Y le llamó que eso tenía que era uniforme la microvellosidad. Y midió el perfil de fuerza. Aquí está el perfil de fuerza, esa es la fuerza con respecto a la altura de la punta de la FM. Y al hacer la regresión, ellos encontraron que efectivamente esta fuerza se comporta de esta forma, ¿sí? Aquí pues tiene que ver con la temperatura del medio, el radio de la esfera de la FM, la densidad superficial, que es esta, la N, y la longitud del cepillo. Pero ellos vieron que tenía un comportamiento nada más, que el modelo se comportaba de esta manera, de una manera exponencial. Bueno, luego hicieron un modelo para las células cancerosas, pero en las células cancerosas ellos propusieron que habían 3 cepillos, ¿sí? Habían 3 cepillos, o sea, uno pequeño, uno mediano y uno muy raro, que es el cepillo grande. Cuando hicieron el perfil de fuerza y midieron el ajuste, hicieron el ajuste, encontraron que era este modelo, seguía el modelo de 2 cepillos. Es decir, aquí tenemos un cepillo y aquí tenemos otro cepillo. Y no pudieron
ellos dicen que tal vez este comportamiento que tenemos acá, ¿sí? Cómo se comportan aquí estos datos, puede ser el tercer cepillo. Pero como la microscopía de fuerza atómica es difícil que detecte estos cepillos muy raros, entonces nada más lo dejaron así. Inclusive en su artículo del 2009, ellos dicen, bueno, ahí debe de existir un tercer cepillo, pero no lo podemos comprobar con el microscopio de fuerza atómica. Bueno, la pregunta que se hace uno es, pues, si existirá ese tercer cepillo. Bueno, y esto también lo habían visto con las microscopías ópticas. Por ejemplo, en una microscopía óptica de SEM, aquí se ven estos cepillos. Fíjense, estos cepillos son muy raros, ¿sale? Muy grandes, pero que la FM no es posible detectarlos porque son tan raros que no lo detecta. Bueno, entonces la pregunta que también nos hicimos nosotros, bueno, no me la hice yo, se la hizo el colega con el que he trabajado esta investigación. Él es un físico, él es experto en polímeros y me invitó a trabajar o a ver qué es lo que pasaba con este tercer cepillo. Esto me lo hizo saber como en 2014, me explicó el problema y me dijo, oye, échame la mano ahí porque necesito hacer todas las regresiones y todo el trabajo, ¿no? Y bueno, entonces, la pregunta que nos hicimos también es de ¿existirá ese tercer cepillo? O sea, queremos ver si existe ese tercer cepillo, pero también nos preguntamos cómo podríamos hacer este análisis, ¿vale? Entonces, lo que se nos ocurrió, pues, es hacerlo por DPD. O sea, teníamos varias opciones: hacerlo por dinámica molecular, por Monte Carlo, por un algoritmo genético, o dijimos, bueno, vamos a hacerlo por DPD, o sea, por dinámica de partículas disipativas. Bueno, entonces, ahorita la pregunta que nada más que nos hacemos es si existe ese tercer cepillo, y les voy a platicar un poco ahora de la metodología que utilizamos. Y por supuesto, esa fue la motivación inicial de la investigación. Le digo, esto ya tiene 6, 7 años cuando empezamos a hacer esto. Bueno, entonces, algunos fundamentos de la dinámica de partículas disipativas. La dinámica de partículas disipativas se trata de un modelo de grano grueso, ¿sale? ¿Qué significa un modelo de grano grueso? Nosotros, por ejemplo, tenemos en la dinámica molecular que tenemos un polímero, y lo que hacemos en los polímeros, o en una proteína, o un ADN, o lo que quieran ustedes estudiar por dinámica molecular, yo creo que algunos de ustedes, pues, estudian estas cosas, pues verán que todo ahí lo podemos hacer de manera atomística, ¿sí? Podemos ver qué le ocurre, utilizamos un campo de fuerza que está parametrizado, y podemos hacer todos los análisis atomísticos. Pero en el DPD no. En el DPD lo que hacemos es agrupar, o hacemos grupos de átomos, y a eso lo vamos a englobar en un grano o una perla, con lo que se le llama. Bueno, más o menos en las escalas donde trabajamos, aquí están las dinámicas moleculares, ¿sí? Aquí está la mecánica cuántica, no nos dedicamos a trabajar nada de mecánica cuántica. La dinámica molecular anda por aquí en los nanómetros y en los nanosegundos. Pero la dinámica de partículas disipativas se encuentra en la dinámica de la mesoescala. Ha servido mucho para ver comportamientos, o para hacer investigaciones o comportamientos de fluidos. Entonces, más o menos vamos a andar también en los nanómetros, pero un poquito más arriba, en los micrómetros, tal vez. Bueno, nada más para que nos demos una idea de qué es una dinámica de mesoescala. Bueno, entonces, como les decía, una partícula de DPD va a agrupar un conjunto de átomos, moléculas, iones, lo que nosotros queramos, ¿no? Partículas, vamos a agruparlas. Les digo, este es un polímero, ¿sale? Aquí tenemos un grupo de moléculas de agua, y pues los agrupamos en una perla o en un grano de DPD, ¿sí? Aquí se han hecho muchos estudios acerca de esto. Se han hecho bastantes estudios, por ejemplo, para modelar lípidos, ligandos, bicapas, recubrimientos de nanopartículas, coloides. O sea, tiene muchas aplicaciones el DPD. Ahora,
la esencia del DPD es que va a trabajar con 3 tipos de fuerzas, que serían las conservativas, las disipativas y las aleatorias. ¿Sí? Entonces, y estas fuerzas van a ser por pares, o sea, yo voy a tener 2 partículas que van a interactuar, la partícula I y la partícula J. Estas tenemos que hacer una suma de fuerzas porque vamos a trabajar la conservativa, la disipativa y la aleatoria. Y fíjense, el potencial que utiliza es muy sencillo. El DPD utiliza un potencial lineal, ¿sale? Como el que tenemos acá, ¿sí? Este es un grado de refinación que se llama el grado del grano grueso, ¿sí? Y aquí tenemos el radio de corte. A partir de este radio de corte, pues la interacción o la fuerza, ¿sí?, será igual con 0, arriba de este radio de corte. O sea, las partículas ya no van a poder interactuar. Este es la fuerza conservativa, cómo se comporta, depende de este parámetro, les decía, y bueno, va a estar dado por un radio de corte. Luego están las otras 2 fuerzas que les decía, que es la fuerza disipativa y la fuerza aleatoria. Tenemos que, en el modelo de DPDs se tienen que poner estos 2 tipos de fuerzas porque así es como controlamos el termostato DPD. ¿Por qué? Porque en las fuerzas disipativas nosotros lo que hacemos es perder energía, entonces para que no se nos vaya la temperatura a 0, entonces tenemos que compensarla con la fuerza aleatoria para mantener el termostato constante, o sea, la energía debe ser constante, el KBT. La fuerza disipativa pues va a depender del parámetro gamma y la fuerza aleatoria depende del parámetro sigma. Estos, por supuesto, nosotros lo ponemos de manera arbitraria, o sea, se pone para que esta energía se mantenga constante. Bueno. Ahora, ese es a grandes rasgos lo que tenemos del modelo de DPD, ¿sí? O sea, lo que tenemos que medir. Ahora, en nuestro modelo, vamos a recordar, nosotros tenemos el modelo, vamos a crear un modelo porque queremos ver si existe ese tercer cepillo. Entonces, lo que hicimos en el modelo general, este es un modelo general, vamos a poner 3 tipos de cepillos, el corto, el mediano y el largo, ¿sí? Para que lo veamos mejor, aquí está. Estos 3 cepillos va a estar confinado dentro de una caja, ¿sí? Dentro de una caja, con dimensiones X, Y y Z. Adentro, ¿sale? Va a estar, además, tenemos que ponerle, van a haber 2 paredes opuestas, una donde va a estar la superficie, porque queremos que ahí se ancle el cepillo, y la otra pared va a ser una punta de AFE, va a ser la punta de AFE. Entonces, nosotros lo que queremos hacer, pero además tenemos el solvente que va a ser agua, es agua explícita, ¿sale? Entonces sí tenemos, o sea, no es agua implícita, sino que sí tenemos el agua presente dentro dentro de los cepillos, dentro de toda la simulación. Bueno, estas son más o menos la longitud de cada uno de los cepillos, o sea, son longitudes reales, ¿sí?, en nanómetros, el número de perlas o de granos que vamos a poner, el número de cadenas y la densidad que vamos a tener o la cantidad de cepillos por cada nanómetro cuadrado. Si ustedes se fijan del cepillo corto, pues hemos puesto muchos, ¿sale? Hemos puesto una cantidad considerable a comparación del largo. El largo, pues, va a ser un cepillo muy raro. ¿De dónde obtuvimos estos datos? Sobre todo del corto y del mediano. Esto los obtuvimos de los estudios de Sokolov. Por supuesto, Sokolov es un sistema muy grande. Nosotros vamos a simular algo pequeño, algo más nanométrico, pero que queremos ver el comportamiento. Y esto, pues, nos reditúa nos lleva a pensar en la mecánica estadística, ¿sí? Bueno. Entonces, hablando de la mecánica estadística, nosotros el solvente no está constante, sino que lo vamos van a entrar partículas de solvente y van a salir partículas de solvente aquí. Bueno, no tenemos un reservorio de dónde entran y de dónde salen, sino que lo que hacemos es poder destruir o crear partículas. Y eso lo hacemos manteniendo el potencial químico constante. Entonces vamos a trabajar con un ensamble gran canónico. Entonces, como ven también no solamente es DPD, sino también utilizamos un Monte Carlo aquí, ¿no? Bueno.
Además, dentro de este modelo, nosotros lo que estamos simulando es que las perlas o los granos van a estar unidos por resortes. Este va a tener un resorte para simular el enlace y va a estar dado por la ley de Hooke, o sea, el modelo que vamos a seguir. Y también vamos a tener un resorte angular, como el que tenemos acá, formándolo entre tres partículas de PD. Y ese también tenemos un resorte, una fuerza angular que lo va a modelar. ¿Sí? Bueno. Entonces, nosotros para construir los perfiles de fuerza, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos cómo interactúa la punta del FM a diferentes alturas de la superficie celular. Entonces vamos a poner a diferentes alturas la punta de FM y vamos a irla moviendo. ¿Sí? De esta manera. Entonces vamos a irla moviendo a diferentes alturas y vamos a ver el comportamiento que hay en el perfil de fuerza. Para ello, lo que utilizamos nada más, usamos la segunda ley de Newton como paradigma básico para resolver nuestro modelo. Espero que se vea la animación. Aquí tengo la punta de AFM, ¿sí? Esta es la punta de la AFM. Aquí la pusimos de manera, con una curva, porque lo que hacemos es, con una aproximación de Derjaguin, una pared plana la podemos hacer curva, ¿no? Bueno, y más o menos lo que pasa dentro del sistema. Está la superficie, que es una pared, se anclan las partículas, aquí todas están del mismo color, pero hay cadenas pequeñas, cadenas medianas y cadenas largas que están interactuando con la punta de la FM. Bueno, entonces, lo primero que hicimos fue trabajar en el 2015, bueno, 2014, 2015, que es cuando el profesor Armando Gama me invitó a trabajar en esto. Lo primero que hicimos fue modelar los cepillos, o modelar este sistema, utilizando nada más, vamos a utilizar el resorte entre dos partículas de PD, solamente con la ley de Hooke. ¿Sí? Y este resorte lo vamos a ir modificando desde un resorte que va a ser muy flexible hasta un resorte muy rígido. En los resultados empezamos a observar lo siguiente. ¿Sí? Ya en los resultados, aquí por ejemplo tenemos el cepillo biológico monodisperso, que sería un cepillo de una célula normal, ¿sí? Que es uniforme. Y vemos, esta es la simulación y este es el experimento. Estos datos experimentales nos los proporcionó el profesor Sokolov, hablamos con él y él nos dijo que sí, que no había problema, que los utilizáramos, nos los mandó en un Excel e hicimos las regresiones, o sea, no son las del artículo, bueno, sí, son de su artículo, pero con los trabajadas por nosotros también. Y entonces vimos que en efecto, en el monodisperso, pues le dimos al modelo de Sokolov, ¿no? Bueno, luego, trabajamos el monodisperso y el polidisperso. Cuando trabajamos los dos juntos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el experimento, el experimental, ¿sí? Este es el experimento, es un cepillo de una célula normal, ¿vale? Es el experimento. Aquí normalizamos a la fuerza y a la altura en ambos casos, tanto para la simulación como para los experimentos. Y entonces encontramos que para el cepillo normal, pues efectivamente, al hacer los ajustes, veíamos que sí se comportaba como un solo cepillo. Pero en el cepillo, ese polidisperso que tenemos, ese polidisperso que sería un cepillo en una célula cancerosa, ellos reportaron, o sea, el profesor Sokolov reportaron que era de 2 cepillos. Cuando nosotros hicimos nuestros ajustes, ¿sí? Encontramos que existía un tercer cepillo. O sea, con la simulación fuimos capaces de encontrar el tercer cepillo. Lo que ellos no habían visto en el experimento, nosotros lo hicimos por la simulación. Bueno, entonces, ese trabajo pues lo hicimos en 2015 y lo dejamos un tiempo porque el profesor Armando pues anduvo en otras cosas, yo también, y hace como 3, 4 años, bueno, hace como 3 años retomamos otra vez el trabajo.
Y en esa vez nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, nos faltaba el resorte angular, porque ya lo habíamos platicado. Pero antes de hacer el resorte angular, lo que se nos ocurrió es trabajar con el efecto de la rigidez de la superficie. O sea, nosotros, aquí tenemos una superficie suave, flexible, y vamos a poner una superficie rígida, ¿sí? Vamos a ver cómo es el cambio en el perfil de fuerza con la superficie rígida. Y esto también igual lo modelamos de esta manera, en donde este parámetro AW, ¿sí?, es una constante de interacción que va a tener, o sea, es una constante de interacción entre la superficie, o sea, esta superficie que tengo acá, y el fluido. Llámese fluido tanto a las partículas de PD como al solvente que tenemos aquí en el medio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a aumentar este valor de AW, es una constante que la vamos aumentando para volver rígido la superficie. Bueno, aquí lo tenemos. Y vamos a trabajar con una constante del resorte que sea constante, o sea, no la vamos a cambiar. Vamos a trabajar con una constante pequeña que sea de 100, una constante de 100, y a esto le vamos a llamar un cepillo líquido suave, o sea, vamos a tener que estos van a ser suavecitos los cepillos, ¿sí? No van a ser rígidos, sino que son suaves. Bueno, cuando hicimos este estudio, y que lo publicamos el año pasado, vimos, o sea, lo que esperábamos era esto, que nosotros al aumentar el AW, o sea, la rigidez de la superficie, pues la fuerza también, la fuerza de oposición tenía que aumentar, ¿no? Aquí se ve para cada uno de los perfiles. En cada una de las alturas que tenemos, vemos cómo se comporta cada perfil de AW. Aquí podemos ver que AW a 150 hasta abajo es la curva inferior y la curva superior es para AW 400. Entonces, aquí se ve el ajuste. Este es un ajuste a una cierta altura que tenemos y vemos que en efecto el AW, al aumentar AW, pues aumenta la fuerza la fuerza de oposición que tienen los cepillos con respecto a la punta de AFM. Y era algo lógico que teníamos que esperar, ¿no? Y fíjense, esto es muy importante porque aquí nosotros no estamos moviendo nada del fluido, ¿vale? O sea, ahí mantenemos todo constante. Entonces, también lo que esperábamos aquí es que no hubiera un efecto, que no cambiara, que obtuviéramos una curva, pero no. Encontramos que esto iba aumentando. Es decir, la punta de la AFM detecta la rigidez o detecta o dureza, ¿sale? O la dureza de la superficie. Y esto es muy importante, por ejemplo, si estamos hablando de células cancerosas. Bueno. Ahora, después de esto lo hizo nuestro alumno que se llama José Saúl, él fue nuestro alumno de maestría. Y bueno, esto fue realmente su licenciatura, su proyecto terminal de licenciatura. Le digo que fue hace como 4 años más o menos, bueno, la terminó hace como 3 años esto, y luego Saúl continuó con nosotros trabajando y hizo la maestría, y ahí lo que hicimos fue trabajar ahora el resorte angular, ¿sí? O sea, este resorte angular lo vamos a trabajar, queremos ver cómo es el efecto de la longitud de persistencia, y una manera de ver cómo es la longitud de persistencia, cómo actúa sobre el comportamiento de los cepillos, era meter este resorte. Entonces, vamos a mantener el resorte lineal que tenemos aquí, lo vamos a mantener constante, lo vamos a hacer de 100, es decir, que esto sea fluido, que sea suavecito estos cepillos, y aquí vamos a cambiar esta teta. También AW la vamos a dejar, o sea, la superficie también va a ser una superficie suave, o sea, flexible, ¿sí? Y lo único que vamos a cambiar ahora es teta, o sea, o vamos a cambiar el ángulo del resorte, y por lo tanto vamos a afectar esta constante.
Nada más imagínense, para explicarles un poquito qué es la longitud de persistencia. La longitud de persistencia tiene que ver con los materiales. Por ejemplo, imagínense un espagueti. Ustedes rompan el espagueti, ¿vale? Lo van a romper a la mitad. Bueno, agarran esa mitad y la vuelven a romper y así la van rompiendo. Va a haber un momento en que ya no la pueden romper, ya no van a poder romper el espagueti. Esto es porque ya llegó a la longitud mínima en la cual el espagueti ya no se puede romper, o sea, ese material ya no lo podemos doblar o romper, ¿sí? Lo mismo pasa con una varilla. Imagínense una varilla, la doblan, van cortando esta varilla, pero va a haber un momento en que ya no la van a poder doblar, ¿sale? Porque ya llegaron a su longitud de persistencia, o sea, ya no pueden doblar o romper más el material. Eso es lo que también tratamos de hacer aquí, bueno, hicimos en este trabajo. Bueno, la longitud de persistencia se calcula con esta ecuación, ¿sale? Tiene que ver con esta es la longitud del enlace del polímero, que lo conocemos, y esta es la función de Langevin. Y la función de Langevin, pues trabajamos la constante del resorte, del resorte angular que tenemos aquí, y bueno, y ya lo podemos obtener. Entonces, cuando medimos los perfiles de fuerza aquí, estas son las longitudes de persistencia en nanómetros. Si ustedes se fijan, aquí voy a aumentar la longitud de persistencia. Nosotros lo que esperábamos es que encontráramos un comportamiento similar a como cuando cambiamos la rigidez de la superficie. Es decir, esperábamos que esta curva, este valor, que es la longitud de persistencia más grande, es el de mayor rigidez, apareciera arriba, pero no salió al revés. Y fue una sorpresa para nosotros, o sea, porque esto va contra la intuición, ¿sale? Aquí lo podemos ver. Aquí tengo un polímero que se midió a una altura de 12.9 nanómetros, y vean, la longitud de persistencia la longitud de persistencia de este cepillo es 0.7 nanómetros, y de este es 22.4. Entonces, como ven, este cepillo es más flexible en comparación de este. La longitud de persistencia que hace que los cepillos se vuelvan rígidos. Por lo tanto, lo que nosotros esperábamos es que estos cepillos, los de longitud de persistencia más grande, opusieran mayor resistencia a la punta de la FM, pero no salió al contrario. Entonces, aquí fue algo que se encontró en este trabajo de Saúl, y dijimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, ¿por qué sucedió esto? Y ahí nos dedicamos a hacerle un poco de investigación, ¿sale? Bueno, lo primero que se nos ocurrió fue medir el parámetro de orden orientacional, ¿sí? O sea, medir el orden orientacional, y lo podemos hacer con esta forma. Si ustedes se fijan aquí, efectivamente los cepillos, ¿sí?, se orientan, se ordenan de una manera nemática. Vemos que todos se están ordenando. No importa la altura que estemos, a la altura que midamos el parámetro de orden, nosotros vemos que siempre se ordena, que el parámetro de orden aumenta, y hay un momento en que ya se mantiene asintótico, como lo estamos viendo aquí. Entonces, y lo vimos en todos los casos. Aquí nada más les presento el de la altura, cuando medimos la altura, esta altura de 12.9 nanómetros. Bueno, entonces, lo que empezamos a ver es que los cepillos se están ordenando. Al momento de aumentar la longitud de persistencia, se ordenan los cepillos. Luego, vamos a agarrar los extremos. Esta es la longitud de persistencia más baja que tenemos, de 0.7 nanómetros, y esta es la longitud de persistencia de 90.2 nanómetros. Y fíjense lo que pasa aquí. Esta fuerza que yo tengo aquí también la puedo, ya en unidades que no sean kBt sobre RC al cuadrado, sino que sean nanonewtons sobre nanómetros. Yo puedo, según de Jargin, ¿sale? De acuerdo a las ecuaciones de Jargin, esta fuerza sobre R, que es el radio de la bola de la FM, o de esa medio círculo de la FM que estamos haciendo, pues es igual al cambio en la energía libre sobre el área.
Y fíjense lo que pasa aquí. Esta energía interna del sistema yo no puedo cambiarla, no la podemos cambiar, o sea, esa se va a mantener constante, es un sistema NBT, está cerrado, ¿no? Totalmente. Bueno, y lo único que hacemos es intercambiar partículas de agua. Entonces, nosotros lo que vemos aquí es que al ordenarse los cepillos, la entropía traslacional está disminuyendo. Por lo tanto, al disminuir la entropía traslacional de los cepillos, esto provoca el orden, provoca este orden que vemos aquí. Y lo que se me desordena debe de ser el solvente. Bueno, si esta entropía traslacional se me está disminuyendo, quiere decir que la energía libre o el cambio de la energía libre tiene que disminuir. Por lo tanto, si disminuye la energía libre, veo que también la fuerza disminuye. ¿Sí? Por eso es que vemos que el cepillo de mayor longitud de persistencia presenta menor fuerza de oposición ante la punta de AFM. Bueno, para corroborar esto y para darnos una idea también de lo que estaba sucediendo, medimos el potencial de fuerza media. Entonces, medimos el potencial de fuerza media para los cepillos porque no tengo manera, ¿esto por qué lo hicimos? Porque no teníamos manera de medir lo que estaba pasando con el solvente. ¿Vale? Entonces, ya con el potencial de fuerza media, medimos para el cepillo y medimos para el solvente. ¿Sí? Entonces, el potencial de fuerza media está relacionado con la energía libre. Y fíjense lo que pasa aquí. Cuando el cepillo tiene una longitud de persistencia baja, tiene este comportamiento. A medida que la longitud de persistencia aumenta, ¿sale? La curva sale por arriba, o sea, el comportamiento del potencial de fuerza media sale por arriba. Esta es la función de distribución radial. Estamos midiendo la distribución medimos el potencial de fuerza media a través de la distribución de la función de distribución radial. Perdón. Y entonces, miren, entonces yo voy a tener que esta energía libre, ¿sí? Esta energía libre esta va a ser, aquí lo tengo, ¿no? Es la energía libre, entonces voy a tener que esta energía libre es mayor a esta energía libre de acá, ¿sale? Entonces, quiere decir que el cepillo con una longitud de persistencia menor opone mayor resistencia hacia la punta del FM que el cepillo con una longitud de persistencia mayor, ¿sale? Caso contrario pasa con el solvente. El solvente se ve diferente, o sea, se ve lo contrario al comportamiento del cepillo. Aquí el solvente, fíjense, cuando el solvente tiene una longitud de persistencia de 0.7, o sea, la más baja, vemos que el solvente tiene menor energía energía libre. Mientras que cuando el solvente tiene una longitud de persistencia alta, tiene menor energía libre. ¿Sí? Bueno, entonces con esto concluimos de que había un efecto de la energía libre sobre el sistema, ¿sale? Y sobre, lo que vemos aquí es que la energía libre y la entropía, principalmente la entropía, es la encargada de ordenar a los cepillos. Eso provoca que la energía libre disminuya y por lo tanto la fuerza también disminuye cuando aumenta la longitud de persistencia. Y ahora, quisimos ver también cómo se comportaba la difusión de los cepillos. Y fíjense, aquí tenemos una longitud de persistencia la menor y aquí la longitud de persistencia mayor. Si ustedes se fijan aquí, el cepillo se distribuye, o sea, se desparrama por toda la superficie. Ocupando un radio, si mido el radio este radio 1, en comparación de este va a ser casi mayor a 2 veces, o sea, hay una relación de 2. R1 sobre R2 tiene una relación de 2. Bueno, esto lo hicimos, por supuesto, a una altura de 19.4 nanómetros. Y aquí se puede ver, aquí estoy viendo desde arriba el cepillo, lo que le está pasando al cepillo. Fíjense aquí cómo está todo desordenado el cepillo, mientras que aquí se forma como un manojo.
¿sí? Los cepillos se juntan, sobre todo el mediano y el grande, se juntan, y esto hace que se vea como un manojo, ¿no? Entre los cepillos, ordenando el sistema, que esto nos comprueba también lo que teníamos anteriormente. Bueno, voy a darles las conclusiones, ya nada más me faltan dos diapositivas, creo que estoy en tiempo. Híjole, me pasé un poquito. Ya, conclusiones. Entonces, miren, por medio de simulación molecular de DPD, nosotros podemos reproducir las tendencias experimentales de la interacción de una punta de AFM con cepillos biológicos. En este caso lo hicimos, por supuesto, con cepillos de células epiteliales cervicales sanas y cancerosas, y eso fue la motivación de nuestro trabajo. Ahora, vimos también que la mecánica de las células cancerosas y sanas son diferentes. Por lo menos lo vimos cualitativamente al principio de los resultados, ¿vale? Ahora, la rigidez de la superficie celular no se ve opacada o pantallada por los cepillos, y sí la pueden detectar, y sí se puede detectar con el microscopio de fuerza atómica, bueno, en nuestro modelo, ¿no? Esto aún los experimentos no lo pueden hacer, por lo menos nosotros lo hemos buscado y no hemos visto que los experimentos todavía lo lleguen a lograr, que los cepillos no apantallen a la superficie celular. Ahora, el incremento en la longitud de persistencia provoca que los cepillos se ordenen de forma nemática y que la difusión de las cadenas disminuya. Es decir, los cepillos se anclan y no pueden moverse como lo harían en un cepillo con longitud de persistencia baja. Ahora, este fenómeno es el resultado del orden de las cadenas a medida que se vuelven rígidas, doblándolas para reducir la presión, lo que proporciona más estados disponibles para que los monómeros de solvente o el solvente aumente su entropía. Es decir, los cepillos disminuyen su entropía y el fluido, el solvente aumenta la entropía. Ya. Aquí les doy una relación con los experimentos, así rápidamente. Este es sobre pinzas ópticas. Lo que hacen es un coloide, le ponen cepillos aquí y miden esta distancia. ¿Sí? Miden esta distancia y van acercándolas. Aquí ustedes pueden ver que el pH, al aumentar el pH, aumenta la longitud del cepillo. Es decir, está aumentando la longitud de persistencia del cepillo. Y a medida que aumenta este diámetro, nosotros podemos ver cómo se comporta la fuerza. A lo que vamos es lo siguiente, que este trabajo puede ayudar a entender este tipo de interacciones que existen en coloides cubiertos con cepillos de polielectrolitos, donde la longitud de persistencia se ve modificada por el pH. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al experimental, ¿no? Fíjate lo que está pasando en la parte termodinámica, porque luego no estudiamos esta parte que es tan importante en la termodinámica, ¿no? Bueno. Bueno, de mis agradecimientos, pues es para el maestro en ciencias José Saúl Hernández Fragoso. Él estuvo haciendo tanto la tesis de licenciatura como de maestría con nosotros, es el doctor Armando Gama. Él está en el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec. Saúl actualmente se encuentra en Alemania haciendo su doctorado. Y este es el profesor Sokolov, que amablemente nos proporcionó los datos experimentales. Y nosotros le dijimos que si quería, bueno, que lo invitábamos a colaborar, bueno, que lo poníamos en el artículo, y él dijo que no, que era nuestro trabajo y pues es de reconocer ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y les agradezco a ustedes su tiempo, creo que me pasé unos cuantos minutos, y bueno, es lo que quería darles en la presentación. Muchas gracias. Si tienen preguntas, con gusto se las respondo. Muchas gracias, doctor Salomón, por su presentación. Se abre la sesión de preguntas. Levanten la mano. Quien tenga alguna pregunta, algún comentario, adelante. Doctor Omar, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, por supuesto. Buenas tardes, doctor Hola, Omar. ¿qué tal?
Me pareció muy ilustrativa, ¿no? Tu presentación está bastante digerible, ¿no? Y creo que bastante amena, ¿no? Tendría algunas preguntas así más bien generales de la simulación. Eh, en los polímeros que tienes, que insertas en la membrana, dices que tienes 3 polímeros, uno chiquito, uno mediano y uno grande. Estos polímeros que ustedes están simulando, ¿interaccionan entre sí en el análisis que hiciste? ¿Se están interaccionando entre sí con algún potencial? Sí, sí interactúan, siempre están interactuando entre ellos. Todo interactúa. La superficie, los polímeros, el agua, el solvente, y precisamente todos interactúan de esta forma, con este potencial lineal que tenemos. Ah, ok. Inclusive la punta de AFM también hace ese tipo de interacción. ¿Cómo controlamos esto? Con este parámetro, AIJ. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Por ejemplo, si yo quiero, si ustedes se fijan, es repulsivo el potencial, es tipo repulsivo. Pero ¿cómo controlo esto? Por ejemplo, si yo quiero que interactúen las perlas, ¿sale? No sé dónde está, por ejemplo, estas perlitas de acá, ¿sí? Entonces yo le pongo un valor a ese grado a esa constante. La punta de AFM va a tener otro tipo de interacción con las perlas y la punta de la AFM. Igual todo esto está interactuando. Nada más que lo trabajamos, tratamos de hacer que sean interacciones, por ejemplo, para que aquí se ancle esta interacción que tenemos aquí, para que el cepillo se ancle, ese valor debe de ser menor al valor que tiene el de la punta de AFM con las partículas, porque a mí me interesa que se anclen aquí, no a la punta de la AFM. No sé si me explico. Okay. Se dice que una interacción, o sea, nosotros siempre tenemos, ¿cómo se llama este tipo de interacciones? O sea, nosotros siempre tenemos interacciones repulsivas, ¿sí? No existen las atractivas, pero lo que hacemos es trabajar el número de la interacción repulsiva para que las partículas, por ejemplo, en este caso, se anclen a la membrana o a la superficie del cepillo, ¿sí? Ok. O sea, los polímeros entre sí, entre ellos no hay atracción, son puras interacciones de exclusión de volumen. No, también interactúan entre ellos. Por eso, pero no atractivamente. No. Okay. Atractivamente no. Ahí bajamos también el parámetro le bajamos, este parámetro lo bajamos para que interactúen entre ellas. Ok. O sea, se vayan acomodando entre ellas. Sí, ajustando ese parámetro. Ok, sí, es que no me quedaba claro si tenían este tipo de interacciones en las que vas modelando atracción y repulsión y se genera un mínimo y en función de ese mínimo tienes una distancia promedio y alrededor de esa distancia promedio es donde tú esperas que esté la configuración de equilibrio, ¿no? No, sí, claro, eso no se hace. Precisamente es lo padre del DPD, que el DPD no utiliza más que interacciones repulsivas. Ok. Y nada más lo trabajamos. Se llaman interacciones. Cuando nosotros bajamos este parámetro o lo subimos, hay interacciones, tienen un nombre, efectivas, ¿sale? Las interacciones efectivas. ¿Sí? Es interesante el PPD. No traigo los datos aquí, pero como le decía al profesor Alfredo, si ustedes quieren la bibliografía, ahí vienen todos los datos, cómo se modelan cada uno de estos parámetros. Cómo detalle fino. Sí, ahí viene todo. Si buscan, se puede enviar y no hay ningún problema. Otra pregunta, en estas simulaciones me llama la atención que digamos los polímeros cuando tienes una longitud de persistencia larga pues tienden como a irse a los extremos de la celda de simulación. ¿Utilizaron digamos condiciones periódicas de frontera en la simulación? Sí, exactamente. Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, tenemos mucho trabajo que hacer todavía, ¿sí? Lo que hemos llegado es a una cierta altura, ¿sale? O sea,
Ahorita todos los cepillos los dejamos interactuar con la punta de la AFM. Ahora, lo que vamos a hacer, es uno de los planes que tenemos, de los proyectos, es que ahora vamos a alejar la punta de la AFM hasta donde ya no puedan interactuar. Aquí se ve en esta animación cómo se doblan los cepillos por el efecto de la punta de la AFM. Si se fija aquí, esto que tenemos acá, yo tengo una cajita, ¿no? Aquí tengo las cajas. Y por supuesto, estas son las condiciones de contorno periódico. O sea, tengo todo esto replicado, y las celdas están replicadas, porque el cepillo tiene que interactuar con él por las condiciones de contorno. Pues tenemos un sistema finito, ¿no? ¿Sí? Sí está bien, pero sí, sí las trabajamos. O sea, entiendo, lo digo porque me llama la atención que pudiera darse el caso de que uno de los polímeros saliera de la celda de simulación, y no solamente de una, sino de varias de sus réplicas. Entonces, a la hora de que sales de varias de las réplicas, y eso no les acarrea problemas porque no estás contando bien las interacciones, Claro. digamos, propiamente en tu celda de simulación. Sí. No, sí, nosotros hacemos toda la réplica. Siempre se hace la réplica para que esté interactuando. ¿Sale? Cepillo. Tenemos un sistema finito. Y eso lo meten directamente en el código para que tome en cuenta esos efectos. Claro, sí. Y este código, hablando del código, pues es un código hecho en Fortran. O sea, no es, no nos lo pasaron, no nos lo, no ha sido comprado, no tenemos, es un código artesanal. Sí, que ustedes elaboraron de primeros, de la base, ¿no? Sí, desde la primera línea, declarando librerías, todo. Claro, todo sí. un código bastante extenso. Una última pregunta. En este estudio, la membrana, cuando digamos los polímeros de longitud grande se salen o tienen a abrirse de la celda, la membrana es flexible, se está moviendo. Sí, exactamente. Nosotros vemos esto. Aquí solamente pusimos una superficie, todavía no trabajamos todo el sistema hacia abajo. Eso lo queremos ver también. Pero si se fijan aquí, más o menos aquí tratamos de hacer un pequeño dibujo. Si ustedes se fijan, creo que en el otro se ve mejor. A ver, déjenme ver. En el otro se ve, cuando se pone la rigidez. Es un dibujo que tratamos de representar eso. Si se fijan, estos pequeños cepillos, son todos, no solamente el cepillo grande. Se penetra, ¿sale? Esto sí lo hemos observado, que se penetra sobre la superficie. Cuando la superficie es flexible. ¿Vale? Cuando la superficie es rígida, se salen. Eso es lo que nosotros vimos, de que al hacer la superficie rígida, estos cepillos salen, y eso es lo que interacciona con la punta de la FM también. Por eso es que o sea, la fuerza de la FM se transmite a través de los cepillos o a través del medio, o del fluido que tenemos aquí, porque no solamente tenemos el cepillo, sino tenemos el solvente también. Entonces, esta rigidez se transmite. Y bien, aquí como usted decía, ¿no? Aquí el cepillo se penetra, porque tiene esta flexibilidad. Yeah. Esto más o menos nosotros queremos relacionarlo con el cáncer cervicouterino, por ejemplo, se ha visto, ¿sí?, que no necesariamente, muchas veces nos dicen, es que es un tumor y el tumor es duro, es así decimos duro, es rígido. Pues no, el cáncer cervicouterino es todo lo contrario, es flexible. Entonces nosotros creemos, por ahí tenemos que ir. Ahora tengo que pedirle colaboración a los biólogos que se dedican al cáncer para que nos expliquen esto, ¿no? Bueno, nuestro alumno que era biólogo molecular nos explicaba muchas cosas, pero híjole, son bien complicadas la biología, ¿no? Pero sí, lo que se ha visto es que el cáncer cervicouterino es suave, no es una neoplasia dura que haga un tumor duro, sino que es suave. Y esto pues también cuando lo hemos publicado, lo hemos dicho, ¿sí? Lo hemos haciendo referencia a eso, ¿sí? Ok, sí, muchísimas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante, Luis Santillán. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buena presentación.
Nada más me quedó, por ejemplo, la duda de el por qué manejan diferentes tamaños en los cepillos, porque, por ejemplo, como yo lo entendí, como que buscan esa sensibilidad, ¿no? Que hay en la punta de los cepillos con el AFM, por ejemplo. Eh, y veo que manejan como tres medidas también, ¿no? O sea, la pequeña, mediana y larga. Que no, las pequeñas pues nunca tocarían el AFM, o sea, más bien por qué meten como los tres tamaños, ¿no? Sí, sí, eso viene del experimento, de la motivación del experimento de Sokolov, que hizo en 2009. Sí, o sea, el Sokolov lo que plantea es de que en las células cancerosas hay diferentes tamaños, ¿sí? A comparación de las células normales. Y esto lo veían con las microscopías ópticas. Pero en las microscopías de fuerza atómica, pues ya ven la respuesta de estos cepillos. Entonces, cuando ellos hicieron los experimentos, ¿sí? Hicieron un modelo de un cepillo nada más, del cepillo normal, lo que le llaman la célula normal, y vieron que efectivamente el experimento respondía a ese modelo, al ajuste que hacían. Pero aquí no, cuando ellos meten la célula cancerosa, dice, vamos a poner, hacen el ajuste y encuentran dos cepillos. Pero ellos dicen, no, es que hay otro tercer cepillo, porque esto no lo pueden explicar, esta parte, ese aglomerado que está aquí esta línea punteada que tienen aquí, no la pudieron ajustar ellos, experimentalmente no pudieron hacer el ajuste. Entonces, aquí otra vez se ve en esta microscopía óptica, es microscopía de barrido, pues se ven los cepillos, miren cómo están, son grandísimos esos cepillos, los otros están pequeñitos aquí. Entonces ellos dicen, es que debe existir un tercer cepillo, pero no lo pudieron comprobar. Entonces ellos dejaron esa pregunta abierta aquí en este artículo en 2009. Y es algo que nosotros respondimos, o sea, y agradecemos mucho al profesor Sokolov, porque nosotros con nuestros ajustes y haciendo la dinámica, ya colocando los tres cepillos, que los tenemos aquí, ¿sí? Aquí está el corto, el mediano y el largo, ponemos los tres, propusimos que fuera muy raro el tercer cepillo y los otros fueran más poblados. Entonces, de ahí viene la motivación. Estos cepillos, por supuesto, nosotros utilizamos unos pequeños cepillos, unos cuantos. Ellos son cientos, o sea, Sí. inclusive las alturas que ellos obtienen, por ejemplo, aquí vamos a verlo, las alturas que ellos obtienen miren, están en 1000 nanómetros, 2000 nanómetros. Nosotros estamos trabajando a 20 nanómetros. Por eso, aquí cuando hicimos esta parte del estudio, ¿dónde está? Esta parte del estudio, pues lo que hicimos fue normalizar para ver si obteníamos este comportamiento. Que los estudios de la célula cancerosa, el polidisperso, sale por abajo del monodisperso en el perfil de fuerza, igual que ellos. Ahora, nosotros creemos que esto baja porque nosotros utilizamos una altura muy pequeña y utilizamos un sistema muy pequeño también. Si nosotros aumentamos más el sistema, creemos que esta curva va a empezar a caerse o las curvas van a empezar a caerse, pero bueno, esos son otros trabajos que tenemos pensados hacer, ¿sí? Entonces la motivación vino de ahí. De ahí es donde propusimos, bueno, vamos a modelar esto, vamos a proponer 3 cepillos. Y de ahí la motivación fue el cáncer. Y ahora, pues ya estudiando lo que hay en la industria, lo que están buscando, como esas pinzas ópticas, en donde ven longitud de persistencia, en donde ven varias cosas, pues ya ahora estamos llevando este trabajo de una motivación biológica, ahora la queremos trasladar ya más en general a cuestiones de polímeros, en general. ¿Sí? De acuerdo. Sí, Okay. Sí, me quedó muy claro. Entonces, eso posiblemente, a lo mejor, como dice, alargando el cepillo, ¿no? Sí se ve ahí cómo se van parejando con la otra. Eh, y a lo mejor también posiblemente haya, no sé, un cuarto cepillo o algo así, ¿no?
Tal vez, o sea, los polidispersos ahorita nada más hemos puesto 3, pero en un futuro, ¿qué tal si ahora vamos a hacer polidispersos, pero poniendo diferentes alturas? Ay, mira, se me olvidó contestarte esto. El pequeño cepillo que tenemos aquí se Sí. interactúa con la punta de la AFM cuando tenemos alturas muy pequeñas. Este Ah, cepillo más o menos mide, fíjate, ahorita te voy a decir cuánto mide. Mide 3.23 nanómetros. Entonces, esta altura está a 2.9 nanómetros. Entonces, cuando lo tenemos así apretado, ¿vale? sí. Aquí sí está interactuando, ¿vale? Por supuesto, ya empezamos a aumentar la altura, este cepillo solamente está interactuando, está ahí solito, está haciendo su trabajo, ¿vale? Haciendo está en el fluido, pero quienes están interactuando en este momento ya son el cepillo mediano y el grande. Va a haber un momento en que, por ejemplo, aquí como tenemos una longitud de persistencia baja, los cepillos están doblados, es un espagueti cocido, ¿vale? Sí. Pero cuando nosotros le ponemos la longitud de persistencia aquí, mira, aquí está, es un espagueti cocido, vamos a decir, aquí es un espagueti crudo, ¿vale? Aquí se interactúan y se doblan, fíjate, aquí está un doble, ¿vale? Sí, sí, correcto. Uh-huh. Ok, muchas gracias, doctor. No, ¿de qué, Luis? Con gusto. Tenemos una pregunta del doctor Sergio Mejía. Adelante, doctor. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, Salomón. Estuvo muy buena tu plática. Me gustó mucho. Muchas gracias. Te tengo una pregunta relacionada con el cálculo que haces de los potenciales de fuerza media a través de las G. Sí. Entiendo que lo hagas para el caso del solvente, pero me salta un poco la duda de cómo estás sacando la GDR y utilizándola para estimar el potencial de fuerza media en el caso de las partículas de PD que forman los cepillos. O sea, estás haciendo directamente el cálculo de la GDR así. Y lo pregunto porque, según yo, la estimación del potencial de fuerza media a través de la GDR estrictamente funciona en un medio isotrópico, ¿no? Y obviamente las partículas de PD que están formando tus cepillos no están distribuidas isotrópicamente en el volumen. Ok, sí. Exacto, sí. Aquí tenemos ha sido una propuesta, lo que estamos haciendo. No lo tenemos bien establecido, o sea, puedo decir, es una propuesta, sí, por supuesto. Nosotros casi siempre vemos el potencial de fuerza media en un fluido homogéneo, como el agua, ¿no? Todo esto, que está bien homogéneo y no hay ningún problema. Aquí, pues, el cepillo, pues, tenemos estos polímeros, son los cepillos, el polímero que tenemos ahí, ¿no? Y precisamente nosotros para haber calculado esto, pues tuvimos que quitar, para el solvente tuvimos que haber quitado el cepillo, y para el cepillo, para medir el del cepillo, pues quitamos el solvente. Sí tenemos todavía eso, tenemos que explorar bastantes cosas, todavía no ha sido la última palabra, pero nos está dando como un indicio hacia dónde va este trabajo. Yo aquí sí no les sé mucho, o sea, honestamente esto sí ya es muy físico, yo como les digo, y no es justificante, estoy aprendiendo, pero sí es un reto que tenemos al frente, ¿no? Estudiar bien o trabajar otro tipo de parámetros, ¿no? Que nos ayuden. Para un mientras, esto es lo que se nos ha ocurrido. No sé si respondo a tu pregunta. O sea, que nos falta mucho, ¿eh? Entiendo. Sí. No escucho, se está cortando. Sí, se está cortando. No sé, Entendí la idea general. Muchas gracias. sí. No sé si se está cortando mi presentación o es o es de aquel lado. No, yo sí lo escucho No estoy bien. seguro, pero de mi Okay, lado sí se está cortando. Pero sí entendí lo que decías y te agradezco mucho tu respuesta. no, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por las preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Sí, yo quisiera preguntar un par de cosas. Adelante, doctor Menchaca. Hola, Salomón, muchas gracias por tu plática, la verdad, muy bonita, muy ilustrativa. Mira, tengo dos preguntas. Primero, en la última diapositiva que presentabas, hablabas acerca de el cambio de pH. ¿Cómo metes eso en tu modelo? No, eso todavía no lo hacemos. Nada más lo que estaba haciendo aquí es una relación con los experimentos. Ok. Sí, nosotros todavía, ese es otro trabajo. ¿Cómo meteríamos pH? Tenemos que meter se llama con sumas de Ival. O sea, sí lo hemos pensado. Haciendo sumas de Ival podemos protonar el ambiente, el buffer, ¿no? Tenemos que cambiar el buffer del medio. O sea, tenemos que, aquí no solamente va a llevar agua, sino que hay que ponerle protones y los iones. Y eso se hace con, hay una metodología que es sumas de Ival. Nosotros ahorita no tenemos pH, solamente es un sistema sin pH, no tomamos en cuenta, solamente hacía la analogía que esto podría ayudar a explicar muchos experimentos que se están haciendo ahorita, en donde sí ven el efecto de la longitud de persistencia. Y, por ejemplo, una manera de cómo están controlando la longitud de persistencia es cambiando el pH. ¿Sí? Nosotros pues, lo cambiamos con el ángulo haciendo este resorte angular. ¿Sí? Con la rigidez. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que tengo es, ¿es posible en sus simulaciones obtener, en lugar de fuerza contra distancia, fuerza contra tiempo? No, aquí no, no, a ver, es dinámica de partículas disipativas, estamos resolviendo la segunda ley de Newton. Sí podríamos meter el tiempo, pero no sé cómo se hace eso sí no podríamos hacerlo, no sé cómo hacerlo, y estaría bien tal vez ver en otra dimensión, no se me había ocurrido, pero sí es una dinámica, está el tiempo incluido. Pero, no, te lo digo porque nosotros que hacemos experimentos con células cancerígenas, de AFM precisamente, normalmente lo que nos hemos enfocado era analizar, bueno, hay dos metodologías para analizar propiedades viscoelásticas. Una es a través de curvas fuerza-distancia, otra es a través de curvas fuerza-contratiempo. Para nosotros nos ha sido más fácil analizar fuerzas contratiempo. Por eso te lo preguntaba y porque recientemente el doctor José Luis Tocarrera hace precisamente un análisis de cómo cambia en el caso de las células cancerígenas el comportamiento viscoelástico de las células en función de las velocidades de la punta y de las fuerzas y de las profundidades con las cuales la punta llega. Por eso se me hacía que pues si podrías obtener curvas fuerzas contratiempo, pues queda ahí la relación directa, ¿no? de sacar propiedades viscoelásticas. No, eso está muy bueno. No se nos ha ocurrido, ¿eh? Y en mis revisiones no he visto experimentos de AFM en donde esté la fuerza contra el tiempo. Y eso estaría interesante, pues páseme sus datos, ¿no? Y para checar sus artículos o si tenemos algún contacto. Y pues sí, porque nosotros podemos sacar el tiempo también, ¿por qué? Porque estamos trabajando con la ley de Newton. O sea, al final de cuentas es nuestro paradigma central que tenemos, que resolvemos, y pues aquí está incluido el tiempo. Pero a ver, en este momento, de acuerdo a lo que hemos trabajado, pues ha sido nada más con la altura, ¿no? Pero no se nos ha ocurrido hacer, pero es una buena idea, ¿eh? Pásenme sus datos, o ahí el profesor Tlahuice que le pase mis datos, y podemos tener Pregúntele al doctor Gama por mí, por el doctor Menchaca, él me conoce, sí. A ver, profesor Menchaca, ¿no fue usted alumno de Juan de Dios? Claro, y junto con el doctor Mejía. Ya me suena, pues si estuvieron estudiando lagunaridad, ¿no? Sí. Sí. Pues, yo estudio lagunaridad, inclusive alguna vez platicaba con Armando de eso. Le digo, miren la lagunaridad de esa cosa. Sí, no, sí, ya lo ubiqué. Ya le voy a preguntar a Armando.
Perfecto. No. Sí, profesor. Ok. Sí, Está muy interesante. Pero yo creo que sí, bueno, si pudieran. Lo que pasa es que los experimentos que nosotros hacemos van más allá de la membrana, tiene que ver también con lo que hay en el citoesqueleto, incluso yo creo que estamos llegando hasta el núcleo y bueno, qué modelo ajustar, eso es lo que tenemos problemas ahorita. Sí. No, no, le voy a platicar a Armando, pues, por supuesto, y conocí a Juan de Dios y todo un excelente alumno, y no, sí, ya, no lo conozco por fotos ni nada, pero sé quién es usted. Sí, ya Armando me ha platicado. Sí, por supuesto. Sí, no, pues le voy a platicar a Armando y que nos salga alguna idea ahí, alguna pregunta, ¿sí? Bueno, de las preguntas que me hizo, ya las anoté. La otra inquietud que yo tenía es qué pasa si ese polímero, en lugar de ser lineal, como lo tienen, tiene algunas ramificaciones. Yo creo que eso también sería interesante en su sistema y sería, yo creo que más o menos rápido sacar esa información. Normalmente en la célula pues no se tienen solamente polímeros lineales, sino también hay polímeros ahí con pequeñas ramificaciones, ¿no? Entonces, yo creo que estudiar el sistema con pequeñas ramificaciones pues sería también muy interesante. Sí, claro. Okay. Bueno, eso sería de mi parte. Muchas gracias, Salomón. Nos faltan muchísimas cosas, ¿no? O sea, trabajo que realmente tuvimos. No, gracias, profesor, por Ok, por mi parte sería todo, doctor Tlahuize. Muy bien, pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta no para el está doctor Alfredo por ahí. Salomón? Sí. Adelante, Rodolfo, con tu pregunta. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la plática. El concepto de longitud de persistencia, ¿cómo aplica para el solvente si que es un líquido? Perdón, no les... Se cortó. Sí, buenas tardes. Según Sí, como sí. entendí, el concepto de longitud de persistencia en un líquido, ¿cómo funciona? No, en un líquido nosotros, bueno, donde ponemos la longitud de persistencia es en los cepillos, en el líquido, bueno, yo que sepa, la longitud de persistencia es para materiales. O sea, la idea viene en metalurgia o en materiales poliméricos, es de cuál es la longitud mínima en la cual un material se deforma. Que yo sepa, no se aplica para líquidos. En este caso, nosotros pues estamos aplicando nada más la longitud de persistencia para nuestros cepillos. Los cepillos no lo aplicamos para las partículas de agua. ¿Sí? ¿Sí está bien, doctor Rodolfo? Sí, ok, sí, no, es que no sé por qué entendí que se aplicaba al solvente también, pero no, entonces está claro, muchas gracias. Sí, nada más es al cepillo, porque el cepillo es el material. Claro, nosotros le llamamos fluido a todo lo que está entre la superficie y la punta de AFM. El fluido es tanto los cepillos como el solvente. Pero no, la longitud de persistencia nada más tiene que ver con el cepillo, porque nos interesa volverlo rígido. ¿Sí? Ok, gracias. No, ¿de qué? A usted, gracias. Tu turno, César, adelante con tu pregunta. Gracias. Bueno, una pregunta ya fue respondida ahorita anteriormente y otra más que todo por curiosidad.
los cálculos que usted hace con DPD, más o menos cuánto tiempo le lleva realizar un sistema y qué especificaciones debería uno de tener para poder hacerlos. Sí, estos son detalles de la dinámica, y a veces en las presentaciones pues uno no omite todo esto, ¿no? Estos se hacen pasos como decíamos, ¿no? El agua entra aquí, bueno, se destruye, se crea, se destruye, se va haciendo las partículas de agua, ¿no? Y más o menos corremos 20,000 pasos, es lo que calibramos, 20,000 pasos de Monte Carlo para estar haciendo eso. Y bueno, la equilibración son 10,000 pasos de Monte Carlo y luego son otros 10,000 pasos para la producción. Bueno, un sistema como este, pequeño en una máquina de, no sé, ¿qué les gusta? Bueno, tengo la máquina de 32 cores, más o menos. En una máquina, una workstation mediana, por ejemplo, de 32 cores, 32 gigas en RAM, más o menos me está tardando esto por cada cálculo, porque eso hay que hacerlo varias veces, o sea, hay que hacer esos 20,000 pasos lo hacemos durante 10 veces, lo hacemos 10 veces, ¿sabes? Esos 20,000 pasos. Más o menos esto, para el sistema pequeño, dura alrededor de 2 horas, ¿sale? Para uno. Entonces, hacer toda la producción de las 10 veces, porque hay que sacar promedios, lo hacemos durante 10 veces, serían 20. En menos de un día yo ya tengo este cálculo de 2.9. Más grande sí me lleva alrededor, o sea, lleva más o menos unas 6 horas, 5 de los cálculos. Entonces, más o menos se tarda, no más, yo creo que unas 8 horas, porque toda la producción se tarda alrededor de una semana de este. ¿Sí? O sea, y luego pues hay que hacer todo el análisis, pero hacemos diferentes alturas. El problema es el siguiente. Eso es para, o sea, las diferentes alturas, ¿sale? Pero luego, hay que hacerlo, ¿dónde lo tengo? O sea, hay que hacerlo para cada una de las alturas. Estas son las alturas, ¿sale? Las hacemos para cada una de las alturas y son alrededor de 20 y tantas alturas, ¿sí? 25 más o menos. Pero hay que hacerlo también para cada una de las longitudes de persistencia. Más o menos Saúl se llevó en su maestría a hacer esto, ya bien depurado el programa y todo, se llevó unos 8 meses en construir esta, bueno, ya, o sea, ya depurado y todo, sí se tardó, bueno, depurando y todo, se tardó como unos 8 meses, tal vez, haciendo toda esta gráfica. Aparte teníamos que hacer esto, los perfiles de densidad, porque también sacamos perfiles de densidad, sacamos muchas cosas, ¿sí? Entonces, más o menos, así a grandes rasgos, una de longitud de persistencia, ¿por qué es más tardado este sistema? ¿Por qué me voy a tardar casi 4 veces lo de este sistema? Porque lleva más o menos como 8 horas. ¿Por qué tarda más? Como tengo el potencial constante, aquí entran más partículas de agua que acá. No sé si les puedo mostrar otra presentación para que veamos cómo se ven las partículas de agua. A ver si lo tengo por aquí. Es un seminario que presenté hace muchos días. Claro, no a físicos, sino eran a químicos. Aquí está. Por ejemplo, aquí. Aquí se ve lo que es moléculas de DPD, digo, del cepillo. Lo amarillo es cepillo. Y lo rojo es solvente. Si ustedes se fijan aquí en una altura muy pequeña, pues el solvente es muy poco, pero aquí hay demasiado solvente. Entonces, por eso es que me tarda más la dinámica en sistemas más grandes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? O no sé si quedó claro. Sí, muy claro, gracias. Sí, Alonso Cantú, adelante con tu pregunta.
Muy bien, espero no se me corte mucho el sonido. Pues miren, muchas gracias por la presentación, estuvo muy, muy interesante. Yo no tengo mucha cercanía con estos temas, pero sí me quedó una duda también con la parte de la longitud de persistencia. ¿Es variable a lo largo, digamos, del espagueti? Así le podemos decir. O sea, ¿puede variar o es constante en en todo el polímero? No, nada, cada tres partículas, ¿sale? O sea, aquí en este cepillo, cada tres partículas se ponía el mismo resorte, ¿sí? O sea, dábamos la de la de 180 grados, o sea, no puede ser más de 180, es cuando están totalmente alineados las tres perlas, ¿sí? Y este teta es el que va cambiando con respecto a 180 grados, ¿sí? Entonces, se hace cada tres polímeros. Aquí aparece otra bolita, y aquí se forma otro ángulo y le damos el mismo valor, ¿sale? O sea, tiene que tener el mismo valor del ángulo. O sea, este ángulo. ¿Sí está bien? Bueno, y eso lo controlamos pues, con la longitud de persistencia. Es como lo controlamos. ¿Sí? ¿Sí está bien? O sea, si es en toda la cadena, le damos el mismo valor. Le damos el mismo valor. No vamos a tener que tal vez a la mitad tiene una longitud de persistencia y la otra mitad tiene otra longitud de persistencia. No. Lo trabajamos, tiene la misma longitud de persistencia en toda la cadena y en todas las cadenas, en cada una de las cadenas, o sea, no la vamos a cambiar. Eso, por supuesto, es ideal también porque en la realidad nosotros, lo que decía el profesor Menchaca, ¿qué pasa si nosotros tenemos aquí polímeros ramificados? Ahora, en un sistema real, por ejemplo, pensemos en las células cancerosas, ¿sí? Las microvellosidades que hay ahí no tienen el mismo grosor. ¿Sí? Las microvellosidades están dadas por proteínas de actina, se llama, ¿no? Hay un tipo de proteínas y estas van a ser más gruesas o más, van a engrosar más el cepillo, bueno, en la microvellosidad o la van a hacer más delgada. Ahora, nosotros, pues aquí todas las perlas tienen el mismo tamaño, todas tienen el mismo tamaño, todas tienen la misma longitud de persistencia, porque no es lo mismo, imaginemos un espagueti del número 12 a un espagueti del número 8, uno es más grueso que el otro. Creo que el más grueso es el 12, ¿verdad? El 12 es el que es más grueso, no, ese es el más delgado, ¿no? Bueno, no recuerdo bien, pero el espagueti también se mide por números, ¿no? Entonces, no es lo mismo la longitud de persistencia que va a tener un espagueti grueso, uno delgado, o una varilla, ¿no? No es lo mismo una varilla de media a una de 3/8, ¿no? Van a tener diferente longitud de persistencia. Yo quiero ver si, por ejemplo, una varilla de 3/8, yo la puedo doblar. Un metro de varilla la podemos doblar, 2 metros. Pero una de media, no, está bien gruesa. Entonces, eso sería lo más real, ¿no? Pero ahorita solamente hemos trabajado con esto. ¿Sí? ¿Sí está bien? Alonso, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien, muy interesante, muchas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias a ustedes por las preguntas, muy interesantes. Bueno, pues le va el turno al doctor Francisco Hernández. Adelante con su pregunta. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Estos temas de biofísica que están abundando y me da gusto que se tomen en cuenta para que haya más interés en estos temas y que parten de problemas de física, de termoestadística muy conocidos, ¿verdad? Entonces, felicidades por el trabajo y bueno, lo que voy es primero, bueno, el modelo parte de un experimento, entonces a partir del experimento es como se definen los parámetros del modelo. Y yo quisiera, no sé si tenga el dato por ahí, ¿cuál sería la técnica primero que utilizó Sokolov? ¿No? Porque de eso depende la señal que pueda tener el AFM. Sí, nosotros Sokolov utiliza esto,
la densidad, ¿sí? La densidad por nanómetro cuadrado. Esto pero la técnica que utilizó en el AFM. La técnica, a ver si le entiendo bien, pues es la microscopía de fuerza atómica. ¿Se refiere a la punta que utilizó? Sí, el tipo de método que usaron para hacer el análisis de superficie, sí. Ya, a ver, déjeme ver. O sea, él utiliza una punta de bola, así como esta. Ajá. Ahora, modo dinámico, supongo, qué condiciones de rigidez, o sea, todo lo que implica los parámetros son muy importantes para definir qué es lo que quiero medir, ¿verdad? O sea, sí es como que las condiciones iniciales de mi problema, ¿no? Sí, ellos lo que hacen es, toman las células de cultivos primarios, ¿sí? Nada más déjenme acordar. Si son cultivos primarios, hacen cultivos primarios, o sea, no es una célula extraída de reciente o fresca, como no sé cómo le llaman los que hacen. Bueno, ese es justamente un cultivo primario. Un cultivo secundario es cuando ya la muestra ha pasado por varios cultivos. Ya, entonces, bueno, sí, él lo que mencionan es que es un cultivo primario, la ponen en un buffer, ¿sí? En una celda que tiene el buffer adecuado. Sí. Ajá. Eso sí, esos datos no me los sé. Recuerdo que es un cultivo primario, ponen el buffer, lo ponen en la celda con el buffer, utilizan una punta de bola, ¿sí? Eso es lo que hacen. Y, por ejemplo, ellos no solamente ven esta altura, sino que también ven, porque la superficie se deforma, y te hacen una corrección, ¿sale? Para obtener realmente la altura. ¿Sí? Llaman la identación, algo así le llaman, indentation, sí. O sea, cuánto se está metiendo. Hacen unas correcciones ellos. No me sé bien esos experimentos, recuerdo que es cultivo primario, un buffer, y lo meten en una celda. ¿Vale? Sí, ok, porque aquí lo que se observa es que a partir de una cierta fuerza o unidad de superficie existe un ruido. Entonces, como que la sensibilidad se pierde a partir de un punto y quizás eso ya no permita decir algo acerca del estado del sistema. Entonces, esos datos que obtienen probablemente puedan deberse a ese ruido que está produciendo ya la interacción de la punta. Entonces, no sé, hay que ver las condiciones, pero a mí me suena a que los tamaños de 3.2 nanómetros son muy difíciles en este tipo de muestras, porque son muestras suaves y el ruido, bueno, técnicamente la FM puede medir hasta nanómetros, ¿no? Pero en este tipo de muestras es difícil, muy difícil bajar a cierta distancia cercana al nanómetro. Entonces, sí, me suena que esto de aquí es ese ruido provocado por el sistema. Ok, la parte de acá, el tercer cepillo, vamos a decir. No, bueno, aquí se ve, de hecho aquí pone una línea, bueno, abajito de 1 en ese gráfica, por más abajito, como 0.5 para abajo. Pues ahí suena como que todo eso, a partir de ahí es ruido. Entonces, cuando saca las gráficas en el artículo, se ve más en la célula que es de Gila, ¿no? La cervicáncer cervicuterino. Y tiene sentido, ¿no? Por las propiedades mecánicas que presentan este tipo de células. Entonces, como que pensar que eso se debe a un tercer cepillo de tamaño 3 nanómetros, como que pues puede y no, o sea, como que hay que tomarlo con mucha reserva, no sé si me explico. Sí, no, exacto. Bueno, si no mal recuerdo, Sokolov sí hace unas correcciones en el artículo, tiene algunas ecuaciones y él habla de que precisamente como esto se está deformando, se deforma por el efecto de la punta de la FM, se tiene que corregir la indentación que existe.
¿sí? Ahora, estos datos que yo tengo aquí, estos son de nosotros. O sea, nosotros pusimos este 3.23 nanómetros, 19.38. Lo que hicimos fue agarrar, ¿sabes? Esto sí es lo que pusimos, porque en esto no está reportado, lo propusimos nosotros, pero es el ¿sí? Entonces, nosotros a partir de esto propusimos estas alturas. Nuestro sistema es mucho más pequeño, o sea, que el de Sokolov. O sea, no tenemos ahorita la capacidad para hacer un sistema del tamaño que Sokolov tiene. O sea, nosotros, nuestras microvellosidades son muy pequeñas a comparación de las de él. Ahora, nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, con la simulación sí podemos detectar eso, tal vez con el experimento, pues no, sí, y sí hay muchas cosas ahí del experimento que pues desconocemos, ¿no? ¿Sí? Pero estas alturas que yo tengo aquí, estas longitudes y el número de perlas, el número de cadenas, es algo que nosotros propusimos. Lo que sí estamos seguros y que agarramos de Sokolov fueron estos datos. La densidad, o sea, conservar la densidad. Bueno. Me parece que tiene apagado el micrófono. Sí, es que como que se oía mucho ruido, ¿no? Bueno, espero haber respondido la pregunta. Sí, ya. ¿Sí? Se silenció, no sé por qué. Pero sí, me parece, la propuesta pues, es teórica, pero no sé si es. Sí. Sin embargo, para fines prácticos, es muy difícil detectar esto, ¿no? Sí. Y otra cuestión es justamente lo que se hablaba, que estos cepillos, lógicamente, no son uniformes, o sea, los más grandes tienen una forma de punta, o sea, son más gruesos en la parte de la superficie y conforme crecen se van haciendo más delgados, mientras que los otros cilios son un poquito más como vellosidades. Entonces, la estructura sí tiene mucho que ver en la interacción, ¿verdad? O sea, probablemente sí la interacción de los cilios grandes pudiera verse modificada en el entorno de una diferencia en la morfología. Y pues la otra es que el ancho bueno, no sé si se hizo el estado de minimización de energía en la distribución de los cilios en las celdas de simulación, porque parece que esto las aglutina, ¿no? Sí, no, sí, tiene razón, profesor. Esto, claro, estamos trabajando un mismo grosor y esto, por supuesto, no es así, ¿no? Tenemos unas pistas, tenemos ideas de por dónde va esto, pero pues por algo empezamos en las simulaciones, ¿no? Ahora, con respecto a lo que dice, perdón, ¿cuál fue? El de que se me fue la pregunta que me hizo, perdón. Sí, respecto a la minimización de la energía en la distribución de los cilios en las celdas de simulación. Sí, nosotros tenemos que... Sí, perdón. Sí, por el hecho de que se aglomeran, ¿no? Sí. Los de un cierto tamaño. Sí, sí, nosotros tenemos que minimizar como una dinámica. Lo que hacemos una dinámica es minimizar la energía, luego tenemos que hacer las equilibraciones, o sea, tenemos que equilibrar y luego hacer la producción, que es lo que marca el protocolo de las dinámicas, ya sean dinámicas moleculares o dinámicas de partículas disipativas. O sea, por eso es que no solamente es, o sea, todas estas, las perlas uno las avienta ahí al azar, y ellas solas se van a ir acomodando y se hace la minimización y se acomodan entre ellas y se equilibra el sistema. Por eso tenemos un termostato, necesitamos
equilibrar eso, la energía. O sea, nosotros tenemos que mantener esta energía constante, tenemos que garantizar eso de que la energía sea constante y que sea mínima. Bueno, esto los físicos lo trabajan son muy prácticos para hacer esto, ¿no? Lo igualan a uno y ya, dicen, ya tenemos la energía equilibrada, ¿no? Pero sí, no, sí se tiene que hacer todo eso, está en el protocolo de las dinámicas. Sí, muchas gracias. No, gracias a usted y gracias por las observaciones, son muy interesantes, son cosas experimentales que a veces uno se mete en la simulación, en las teorías, nada más y pues las deja de percibir, ¿no? Las deja uno de ver. Pero muchas gracias por los comentarios, son muy gratificantes para mí bastante. Doctor Salomón, yo tengo un comentario, pregunta, usted me califica, usted lo clasifica. Este modelo, a pesar de que no toma en cuenta las alturas reales del experimento, sí cumple con esa densidad, esa separación entre estos cilios, ¿verdad? Eso sí es una variable, algo que se está teniendo en cuenta. Claro, sí, nosotros lo que tomamos en cuenta es esto, y bueno, y nos vamos un poco, bueno, ustedes son más expertos de estos en la mecánica estadística, ¿no? O sea, de que podemos tener el teorema ergódico, ¿no? O sea, podemos tener un sistema pequeño, lo estudiamos, y esto pues nos puede reproducir lo que pasa a nivel macroscópico, ¿no? Lo microscópico, lo nivel macroscópico. Y pasa mucho en las dinámicas moleculares. Por ejemplo, algo que critican mucho los experimentales es cómo es posible que nosotros con una proteína hacemos una dinámica molecular y podemos ver el plegamiento o desplegamiento de una proteína, ¿no? O la estabilidad de una proteína cuando cambiamos el pH o ponemos solvente, bueno, cambiamos la fuerza iónica o algo así, ¿no? Los experimentales sí nos cuestionan mucho porque dicen, bueno, es que yo tengo, no sé, muchísimas proteínas, ¿no? Pero hay algo que nos ayuda mucho, que es la parte de la mecánica estadística, ¿no? Y por supuesto, nosotros tratamos de conservar, fue algo que se planteó desde el inicio, que por lo menos una parte experimental debería de estar, que era la densidad que marca Sokolov. Por eso nuestra motivación ha sido el trabajo de Sokolov. Si algún día nos da chance de hacer esto, tenemos poco tiempo que lo retomamos, como les decía, pues sería escalar ya después el sistema. Y vamos por ahí, ¿no? Vamos poco a poco. Por ejemplo, algo que yo les puedo decir, que no me preguntaron, pero yo les voy a contestar, es que aquí, ¿dónde está la longitud de persistencia? Aquí, por ejemplo, dejamos fijo AW, dejamos fijo K, la constante del resorte lineal. Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros ahora movemos la superficie, la rigidez de la superficie, movemos la longitud de persistencia? ¿Qué va a pasar, no? Otra, no solamente eso, ahora movemos el resorte lineal. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos, ¿sale? Tenemos intuición hacia dónde puede ir esto. Ahora, si agregamos lo que decía, ¿no? Hacemos cepillos ramificados, hacemos cepillos más gruesos, ponemos el buffer aquí, ya ponemos portones, ponemos para el pH, no sé, hay muchas ideas, ¿no? Hay muchas ideas, el problema es de que nos hacen falta estudiantes que les interesen este tipo de trabajos y que quieran entrarle, porque no tenemos un código, o sea, bueno, no tenemos un código, un software que hayamos comprado, hay que aprender a utilizar las herramientas, así como el profesor Menchaca, él puede decir que Juan de Dios, pues, tuvo que aprender a programar ahí en Fortran, ¿no? O si ya sabía, pues, qué bueno, pero pues, esto es desde primeros principios estar haciendo todas las herramientas, ¿no? Pero bueno, sí tratamos de siempre conservar algo experimental y ver qué le podemos responder al experimental y qué más les podemos dar al experimental también. ¿Sí? Bueno, mi comentario era porque, aunque este modelo es un modelo, puedo decir, normalizado, pareciera que
toma en cuenta esta interacción entre los cilios, toma en cuenta este ángulo, y eso puede ser lo que pasa realmente en el experimento, ¿no? Entonces, a lo mejor no me pidas que yo haga muchísimos de partículas, las tome en cuenta, las perlas que llama, pero con este modelo así simplificado, normalizado, parecería que obtengo el comportamiento que un experimental está viendo, ¿no? Por ejemplo, lo que llama la distancia de persistencia, creo que ese es un parámetro muy importante desde mi punto de vista, y esos cilios, yo pienso que si la densidad de los cilios pequeños aumenta, debe de cambiar, o esos son los que de alguna manera le dan también una particularidad a los cilios más largos. Claro. No, yo esperaría ver que si aumenta esa densidad, yo debería ver prácticamente que son rectos en esa parte, al menos donde hasta la altura de los pequeños, todos, importando pequeños, grandes, deberían de ser casi iguales. Así Claro. me imagino, y casi lo imagino rectos. Pero bueno, esos son detalles que se tienen que ir incluyendo tal vez en el modelo, pero pues pienso que esa es la importancia de generar modelos y tratar de explicarse el experimento. Entonces, Claro. bueno, pues no sé, a mí me ha gustado mucho la plática, tiene, como menciona, muchas cosas de física, de biología, que todavía, pues el que se mete en eso es el que empieza a entenderle y a agarrar más el hilo de estas cosas. No sé si alguien tenga otra pregunta, otro comentario. Profesor Alfredo, ¿puedo tomarle 2 minutos y hacer un comercial? Hágalo, adelante. ¿Sí? Ok, para todos. Y no, y pues les agradezco, la verdad, yo estoy fascinado, me llenaron ahorita de ideas, de cosas que hay mucho que trabajar. Bueno, miren, nada más les quiero platicar un poco de la UAM, de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Algunos tal vez la conocen, algunos tienen colaboraciones por acá en la Ciudad de México. Nada más les quiero platicar un poco, ¿no? Los que no conocen la Ciudad de México, pues esta es la Ciudad de México, antiguamente llamada Distrito Federal. Por acá en oriente está la Basílica de Guadalupe, y por acá en Chapultepec está el Museo de Antropología, ¿no? Más o menos el Distrito Federal tiene una forma de corazón inverso, ¿sale? Y la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, pues está en los siguientes campos. Está en Azcapotzalco, aquí tenemos un campo. En Xochimilco tenemos el otro. En Iztapalapa, estas eran nuestras antiguas, o los hermanos mayores de la UAM, los campos mayores, ¿no? Las unidades. Luego se creó en 2007, se creó la UAM Coajimalpa, es reciente. En 2014 ocupamos la sede que tenemos ahorita, y también tenemos otra sede que está en Lerma, aquí cerca, ya en el Estado de México. Este es el primer campo que se hace fuera en el Estado de México, son 5 unidades. Bueno, más o menos la UAM Coajimalpa luce así, es un edificio muy moderno, todo de vidrio, ¿sí? Desde por acá, uno se para por aquí o en el techo, se anda parando por acá, se ve todo esto. Aquí están las canchas de fútbol, y todo esto que ven aquí es Santa Fe. Son los consorcios, hay muchos consorcios, hay oficinas, hay departamentos, carísimo el lugar, es carísimo. La UAM Coajimalpa es la primera universidad que tiene instalaciones, universidad pública que tiene instalaciones en Santa Fe. Ahí está la Anáhuac, que es el TEC de Monterrey, pero no había universidad pública. Costó mucho problema, los colonos no querían que hubiera universidad pública, pero es toda una historia. Más o menos el interior de la universidad es de esta forma. Aquí es una profesora de matemáticas, hay mucho dinamismo ahí con los estudiantes. Y bueno, es para platicarles un poquito. Yo les decía que pertenezco al Departamento de Ciencias Naturales. Le decía al profesor Alfredo Tlahuize que si ustedes quieren ver un poco más de información, aquí está mi dirección de la universidad. Y más o menos la línea de investigación, les platico un poco. Si no sé mucho de esta parte de biofísica, pues es que la estoy aprendiendo, porque realmente pues yo me dedico a estudio de mecanismos de reacción en superficies por Monte Carlo dinámico. Ese es mi expertise. Por ejemplo, en la reacción de CO-oxígeno que forma CO2, lo que me ha interesado siempre es ver formación de patrones temporales y formación de patrones espaciales, por ejemplo, este tipo de burbujas.
También otra línea que tengo es el análisis de cúmulos de percolación por Monte Carlo. Esto, pues lo que mido es dimensión fractal, que es lo que más o menos el profesor Menchaca, pues ahí platicábamos que hizo cuando dio algo de lagunaridad, y pues a eso es lo que me dedico bastante, a medir dimensiones fractales y medir este tipo de caminantes aleatorios y todo esto, ¿no? Otra línea que tengo es el estudio de secuencias HP por Monte Carlo y algoritmos genéticos, ¿sí? En donde aquí vemos, el HP significa, es un modelo de grano grueso también, ¿sí? Aquí lo que hacemos es, plegamos secuencias, tenemos una secuencia lineal y la tratamos de plegar dentro de los medios fractales o medios homogéneos también, lo podemos hacer. Es un modelo simplista donde la parte hidrófoba son aminoácidos hidrófobos, significa esto, y esto significa aminoácidos polares, y pues los plegamos, ¿no? Esto es una analogía también al plegamiento de proteínas, ¿sí? Que también me interesa, pero con modelos minimalistas, ¿no? Luego también estudio la estabilidad térmica de proteínas utilizando dinámica molecular. Por ejemplo, aquí tengo una proteína que se llama la subunidad beta de la ATP sintasa, que es muy importante para la generación de ATP. Y bueno, estudiamos, no sé, por ejemplo, el comportamiento de la desviación cuadrática media a diferentes temperaturas y analizamos cómo es su estabilidad con respecto a la temperatura. Y bueno, y tengo que es el estudio de cepillos poliméricos, es de los estudios más recientes que tengo, el de estudios de cepillos poliméricos, y pues quería, sobre todo buscaba esta parte de la interacción y que me dieran ideas, ¿no? Y de verdad yo estoy muy agradecido con ustedes por las aportaciones que me han hecho. Y gracias a todos. Era todo. Muchas gracias, doctor Alfredo, por el tiempo. Pues gracias, doctor Salomón, por el tiempo, por su dedicación, la plática, la preparación, y pues nada más agradecerle nuevamente. Estamos en contacto. Yo creo que esta interacción funciona. Eso nos dice que a pesar de que no podemos estar presencialmente, pues nos las arreglamos para lograr esta interacción, aunque sea de manera virtual. A todos, muchas gracias por atender este seminario de los miércoles. Despídase, doctor, muchas gracias, para que le vamos a hacer llegar su constancia, ahí se la hago llegar, y muchas gracias nuevamente, hasta luego, y pásensela bien, cuídense mucho, hasta luego, bye. Muchas gracias a todos por los comentarios, las aportaciones, y esperemos algún día conocernos.